En esta lección vamos a ver el algoritmo de Bounding Circle y también el concepto de distancia cuadrada, el cual nos sirve para llevar a cabo optimizaciones en este algoritmo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de las colisiones y en esta ocasión vamos a ver un algoritmo muy sencillo para la detección de colisiones. El algoritmo hace uso de círculos imaginarios para que nosotros podamos detectar rápidamente la colisión. Este algoritmo recibe el nombre de Bounding Circle o Bounding Sphere dependiendo si lo están usando en 2D o en 3D, pero prácticamente la idea es la misma. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro sprite. Ustedes saben que el sprite tiene una forma rectangular o una forma cuadrada. Bueno, pues vamos a imaginar que está cubierto por un círculo imaginario. En este caso, este sprite que tengo acá, vamos a tener un círculo cuyo radio es este, que va a ir del centro geométrico del sprite a una de las esquinas. Entonces, bueno, tendríamos un círculo que lo cubre aproximadamente de esta manera. Entonces vamos a necesitar una propiedad nueva para nuestro sprite que va a ser el radio precisamente para este círculo que lo cubre, este círculo que lo envuelve. Ahora, el algoritmo trabaja de la siguiente forma. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos sprites. Este es un sprite y este es otro sprite. Obviamente son de tamaños diferentes. Y recuerden que tenemos nosotros estos círculos que están envolviendo a los sprites. Son los bounding circles. Ok, bueno, lo que necesitamos conocer es la distancia que existe entre los centros geométricos de los dos sprites. Entonces, esta línea naranja me representa la distancia que yo tengo entre los centros geométricos de los sprites. Muy bien, si la distancia que yo tengo entre los centros geométricos de los sprites es mayor que la suma de los radios de cada uno de los sprites, pues eso obviamente significa que los sprites nos están tocando o nos están intersectando. Aquí lo podemos ver, entonces este es un radio, este es el otro radio y esta distancia es mucho mayor que la suma de este radio con este radio. Si la distancia que nosotros tenemos entre los centros geométricos de los sprites es igual a la suma de los radios, bueno, pues vamos a considerar que los sprites se están tocando y esto ya lo podríamos considerar una colisión como tal. Entonces, bueno, tenemos este caso. Vean qué sencillo es. Si esta distancia simplemente es igual a la suma de los radios, entonces ya tuve una colisión. Otro caso en el cual podemos considerar colisión es cuando la distancia entre los centros geométricos de los sprites que nosotros tenemos acá es menor que la suma de los radios. Obviamente esta distancia que tenemos acá es menor que la suma de los dos radios. Entonces ya aquí también tendríamos la colisión. Como ven, la detección de la colisión es muy sencilla, es muy rápida. Obviamente aquí vamos a tener pues un problemita y el problema es que vamos a poder tener áreas también en las cuales no se detecte correctamente la colisión dependiendo del radio que nosotros tenemos. Digamos, acá yo tengo este radio, pues si yo hubiera colocado un radio más grande, bueno, pues puede detectarse la colisión aún antes de que visualmente se sienta como una colisión. También puede suceder que si yo coloco un radio demasiado pequeño, entonces visualmente puede sentirse como una colisión antes de que la colisión sea detectada. Para esto tenemos que tener cuidado en el valor que nosotros colocamos con el radio. Es la parte importante para que este algoritmo luzca visualmente lo más natural posible. Bueno, ya que tenemos la idea de cómo funciona el algoritmo, pues, ¿qué les parece si empezamos con la parte de la implementación? Muy bien, pues aquí ya estamos en nuestro proyecto y vamos a la clase NSSprite. Tenemos que hacer unos cambios realmente muy pequeños en NSSprite. El primer cambio que tenemos que hacer es la adición de un atributo. Entonces vamos a adicionar un nuevo atributo que es radio C. Aquí lo tenemos, es de tipo entero, el acceso es privado y se llama radio C.
para esto vamos a hacer uso de radio cuadrado. Un poquito más adelante les voy a explicar el concepto de esto de radio cuadrado, pero ahorita no se preocupen por eso, simplemente creen el atributo. Va a ser el radio para detectar la colisión. Muy bien. Ahora, en el constructor también nosotros vamos a llevar a cabo pues un cálculo para colocar un radio de default. Desde luego, podemos colocar cualquier radio que nosotros queramos, pero bueno, vamos a aprovechar el constructor para colocar un radio de default. Y aquí les voy a explicar en qué consiste esto del radio al cuadrado. Y tiene que ver mucho con la parte de que nosotros tengamos un programa que es más eficiente. Si ustedes recuerdan la forma como se calculan las distancias, bueno, las distancias las vamos a utilizar haciendo uso del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esto es lo que conocemos como distancia euclidiana. Sin embargo, en la distancia euclidiana, si bien es fácil de comprender y fácil de calcular, en términos de videojuegos pues no es muy eficiente. La razón de esto es que la raíz cuadrada realmente computacionalmente es una operación costosa y nosotros no deseamos tener operaciones costosas en nuestro software porque queremos que se tenga la mayor cantidad de cuadros por segundo posible. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues lo vamos a resolver con un truco de programación ya muy conocido que tiene muchísimos años, que es el uso de las distancias cuadradas. Cuando nosotros trabajamos con distancias cuadradas en lugar de con la distancia normal, bueno, pues evitamos el cálculo de la raíz cuadrada. Vamos a suponer esto que nosotros tenemos acá, que quiero calcular el radio de mi sprite. Bueno, vamos aquí al diagrama que yo tengo. Este es mi sprite. ¿Cómo calculo yo el radio? Bueno, tengo que calcular el radio, pues teniendo en cuenta el centro geométrico del sprite y cualquiera de las esquinas. Yo voy a seleccionar esta esquina porque es la más fácil de llevar a cabo el cálculo. Bueno, si recuerdan, esta medida que tenemos acá es la medida de ancho y esta medida que tenemos acá es la medida de alto. Si yo quiero calcular este radio no es otra cosa más que una distancia euclidiana entre este punto que es 0,0 y pues el centro geométrico de mi sprite. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del centro geométrico de mi sprite? Bueno, pues va a ser para x, es decir, para este cateto que nosotros vamos a tener acá, es ancho entre 2. Esta distancia es ancho entre 2. Y la distancia que tenemos acá, es decir, la longitud que va a tener este cateto es alto entre 2. ¿Cómo calcularía yo entonces la hipotenusa? Bueno, pues vendría a ser igual a raíz cuadrada de ancho entre 2 al cuadrado más alto entre 2 al cuadrado. ¿Ok? De esa manera vamos a calcular esto. Ahora, si a mí me interesa tener la distancia cuadrada, pues simplemente elevo al cuadrado. Y al elevar al cuadrado la raíz cuadrada se elimina, entonces la distancia cuadrada de este radio o este radio cuadrado vendría a ser ancho entre 2 al cuadrado más alto entre 2 al cuadrado. Ya estoy evitando tomar en cuenta la raíz cuadrada para esta distancia que tengo acá. Estoy trabajando con una distancia cuadrada. Vamos a regresar y por eso aquí el cálculo de mi radio al cuadrado es ancho entre 2 por ancho entre 2, es decir, ancho entre 2 al cuadrado más alto entre 2 por alto entre 2. De esa manera es como hemos calculado esto y ya quedó sentado el concepto de distancia cuadrada. Este concepto de distancia cuadrada no solamente lo vamos a utilizar en los radios, también lo vamos a estar utilizando para llevar a cabo las comparaciones. Es decir, que cuando nosotros calculemos la distancia entre los centros geométricos de los dos sprites, no la vamos a calcular de forma totalmente euclidiana. No vamos a hacer uso de la raíz cuadrada que envuelve lo demás, sino que también lo vamos a calcular de la misma forma que hicimos acá, haciendo uso de una distancia al cuadrado. De esta manera yo puedo comparar
distancia al cuadrada con radios al cuadrado y hacer uso de este algoritmo sin tener que estar metiéndome en problemas del cálculo de raíces cuadradas. Y con esto, bueno, vamos a tener una mejora considerable en el desempeño cuando utilicemos este algoritmo para la parte de las colisiones.